Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio de Enfermería 360 de Grupo RESIC. Hoy nos encontramos con un invitado especial, el licenciado en Kinesiología José Arteaga, y con Jessica acá, la coequiper. ¿Cómo estás, Jessica? Muy bien, ¿cómo les va? ¿Cómo Bien. andan? Ustedes se encuentran muy bien. Me gustaría que te presentes, que nos cuentes tu trayectoria. Bueno, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias primero por la invitación y bueno, me paso a presentar. Mi nombre es José Arteaga, yo soy kinesiólogo del Hospital Italiano, coordino la parte de rehabilitación neuromuscular en áreas críticas. Me he formado en la unidad coronaria especialmente, digamos como que me he recibido desde mi inicio de mi carrera, pero también me he especializado en kinesiología cardiorrespiratoria en la Universidad Fabro para cuidados críticos. Sí. Bien, José. Bueno, Jessy, ¿por qué fue tu idea invitar a José? La invitación especial, que le agradezco mucho a José que nos haya aceptado, es justamente de contarle su experiencia. Ambos trabajamos juntos, de su punto de vista y sus objetivos. ¿Cuál es la importancia de decir por qué hay que movilizar al paciente precozmente? ¿Cuáles son los factores que intervienen? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuáles son los ejercicios? Desde enfermería, ¿podemos hacer algo en conjunto con el equipo de kinesiología? Bueno, todas esas preguntas hoy queremos responderlas de lo que era fisiología y lo que es también el cuidado, en participación con él. En general, el paciente de la unidad coronaria es un paciente precoz. Quizá el concepto de movilización precoz es más habitual quizá en estos pacientes, porque el paciente, si es una cirugía programada, muchas veces ingresa caminando, algunos sin síntomas inclusive, porque muchas patologías cardiovasculares son asintomáticas. Y se operan y a los pocos días se están caminando y se están yendo al hospital. Si tendrías que enumerar estos factores que influyen, ¿cuáles nombrarías? Puede ser la edad y también puede ser, digamos, algunas complicaciones. O sea, uno no está exento de complicaciones, pero bueno, nosotros siempre estamos a la espera de que, bueno, que los pacientes no presenten complicaciones, por ejemplo, la sobrecarga hídrica o la fibrilación, o algún delirio que no se pueda, le impida, por ejemplo, la movilización en primera instancia. Estamos siempre atentos a eso. Y después el resto quizás es bastante manejable, los tubos de drenaje, los catéteres y todos los elementos que invaden al paciente, por lo general con cuidado, con un buen cuidado y una conciencia, digamos, de lo que se está haciendo, se puede movilizar al paciente. Quizá el único consenso que tenemos en nuestra unidad es la movilización del paciente con un catéter Swan-Ganz, que es la que nosotros aguardamos la estabilidad hemodinámica y la retirada del catéter para hacer por ejemplo, una sedestación al borde, que generalmente sucede a las 24 horas, ¿no? Es el criterio principal Ese para lograr sí. Comenzar con la Exactamente. motora. Yo lo consulté a varios médicos y cirujanos, esto es como el huevo y la gallina, me dicen. O sea, tiene el catéter Swan-Ganz porque se tiene que controlar de manera invasiva la estabilidad hemodinámica. Pero a su vez no sería una contraindicación para movilizarlo, pero si lo está necesitando en esa primera instancia, bueno, dice, aguardemos un poquito, que es muy breve el tiempo, y después de la retirada, en teoría ya está estable hemodinámicamente y tendría que movilizarse. ¿Y eso ocurre generalmente en las 24 horas? Sí, si el paciente permanece con estabilidad hemodinámica, se lo puede sacar del catéter y después empezar a movilizarlo. Tal vez para hacerlo un poquito más explicativo y poder entender por qué es esto de que tiene el catéter no lo vamos a movilizar, es justamente porque este dispositivo es un dispositivo invasivo intracavitario. Está dentro de las cavidades cardíacas, apoyado dentro de lo que es la arteria pulmonar. Entonces, el riesgo que sucede, inclusive cuando nosotros movilizamos, bañamos o rotamos al paciente, es que el catéter se progrese o se retire un poquito y no esté ubicado en el lugar que tiene que estar ubicado. Entonces, eso puede traer consecuencias. Ante este escenario, nosotros decidimos como equipo, con el equipo médico, kinesiólogo y enfermería, estandarizar y decir, no, vamos a esperar a sacar el catéter para empezar a sedestarlo al borde de la cama. O sea, como que empezamos con el movimiento de forma pasiva y después lo vamos progresando. Se podría mencionar como que existe etapas o fases en la rehabilitación. Sí, en lo que es rehabilitación cardiovascular existe la etapa intrahospitalaria que se denomina la fase 1. Después las etapas fuera del hospital son la fase 2 y la fase 3. La fase 2 sería la etapa de recuperación poshospitalaria donde el paciente
pueda asumir una rehabilitación cardiovascular acorde de unos 2 o 3 meses para estabilizar, digamos, las funciones físicas y su desempeño. Y después de eso, una fase de mantenimiento que sería la fase 3. En nuestro centro solamente cumplimos la fase 1 de rehabilitación, ¿sí? O sea, la fase intrahospitalaria, la que acondiciona al paciente rápidamente para devolverlo al hogar, o la que acondiciona al paciente con un entrenamiento aeróbico para recibir un órgano en mejores condiciones, ¿sí? Es un punto muy especial, ¿no? Enseñarle, educar al paciente al el autocuidado con respecto a sus heridas. A sus heridas, sí. Claro, como la cirugía cardíaca clásicamente va a ser la esternotomía medial, que es lo más clásico que hay, la mayoría, digamos, de las incisiones quirúrgicas son de la esternotomía medial. Pueden existir algunas otras, las mini invasivas, donde no vamos a tener tantos cuidados y quizás las posturas del paciente son más flexibles. Por ejemplo, si es una cirugía que es mini invasiva, por lo general no hay tantos cuidados para la movilización del tórax ni la movilización de los miembros superiores, pero si tiene la esternotomía medial, sí, ahí participamos en educar al paciente para que se abrace el tórax, para que se sostenga bien la herida, se afronte bien los extremos para que no se lesione durante una movilización que puede ser el traslado de estar acostado a estar sentado o el traslado de estar sentado a estar de pie. Por lo general es básico, nosotros tratamos, si el paciente está en decúbito supino horizontal, tratamos de que, bueno, tenga la capacidad de sentarse al borde de la cama. Cuando logramos esa etapa de poder sentarse, intentamos que se pare. Cuando ya logró la bipedestación, intentamos que camine y básicamente ahí se terminó. O sea, la rehabilitación en esa fase intrahospitalaria, porque una vez que el paciente empieza a caminar y tiene confianza, por lo general ya se va haciendo más independiente y Bueno, acá hay una pregunta también dentro del cuidado de las heridas. ¿Qué pasa con las fajas? ¿Se recomienda fajas, sin faja, sin faja? sí que me decido. Y mira, la experiencia que tengo, la faja para mí es muy útil en las pacientes que tienen, mamas muy grandes. Entonces vos decís, sabés que los pechos hasta hacen un tiraje, entonces con la faja uno como que aproxima y mantiene la estabilidad de la herida. Hasta inclusive le da un poco más de seguridad. Porque no todos los pacientes, y el paciente ya como que cuando viene a operarse viene con mucha información, inclusive de cuáles serían los cuidados que tendría que tener cuando se esté recuperando. Y muchas veces lo primero que te dicen es, cuando me traigan la faja me voy a mover. Entonces no, se puede mover sin faja, sí, con cuidados específicos que nosotros le podemos proporcionar, que nos enseña del espacio de kinesiología y de que a veces involuntariamente también lo hacemos. Se puede movilizar, pero si le da un poco más de seguridad y uno dice, bueno, sí, tiene una herida que va a cicatrizar dentro de los 30 días y hay riesgo de que se produzca una dehiscencia, por ejemplo, y pongamos la faja. A ver, no tengo acceso para la faja, no puede comprarlo porque puede llegar a pasar, o claro, todavía no la tengo porque justo cayó fin de semana y el negocio estaba cerrado. Puede haber cuidados específicos que a nosotros nos permitan movilizar de igual manera al paciente. Bien, y mi opinión respecto a la faja también quizá va a depender también de la experiencia del ojo clínico que tengamos con los pacientes, porque a medida que pasa el tiempo nosotros también nos preguntamos si mecánicamente va a servir esa faja para ajustar bien la herida. La herida ya tiene una buena sutura external y muchas veces la faja brinda ese elemento, vamos a decir, un gran efecto placebo porque al paciente le da seguridad y les da confianza de que puede iniciar unos movimientos más seguros, pero también reforzamos que una faja más fuerte y quizá más importante también en algún momento, por ejemplo, la tos, que el paciente siempre tiene miedo de toser, el abrazo de tórax es importante para sujetar muy bien o estabilizar muy bien esa herida, inclusive más que la faja. O sea, siempre tratamos de reforzar que en esos momentos donde el paciente se siente adolorido, se siente como estresado cuando tiene que toser, a recordar el abrazo de tórax. Por ejemplo, a mí me ha pasado de que cuando hay pacientes que utilizan la faja, tienen tanta seguridad utilizando la faja que quieren tener la faja hasta acostados. Sí. Entonces, en realidad, tiene que tener un periodo de descanso. Cuando el paciente está descansando, no hay que utilizar la faja, porque esa faja también transpira. Y si transpira, moja la herida, y si moja la herida, viene la proliferación bacteriana. Entonces, tratamos de educar al paciente que solamente cuando lo vamos a movilizar, que lo vamos a sedestar o vamos a hacer grandes esfuerzos, es ahí donde colocamos. Porque también
hay un segundo factor. ¿Qué quiere decir? El paciente en sí, que tiene una esternotomía o está haciendo recuperación cardiovascular, tiene una forma diferente de respirar. No respira como respiramos todos, respira con dolor o respira con miedo. Claro. Entonces, que tenga la faja puesta también es un factor que lo va a limitar a la forma de respirar. Entonces, tratamos de proporcionarle la faja, los cuidados y la educación en los momentos que sean prudentes. Bien. Entonces, para el cuidado de la movilización, tenés 3 factores importantes de la cirugía en sí, de las secuelas que quedan, que son la herida, la esternotomía, la safenectomía, Sí, y los drenajes. los drenajes, sí. En realidad es bien paradojal que, por ejemplo, los pacientes más se quejan de la herida de la safenectomía, que les duele más por la sensibilidad de la piel de esa región. Y con respecto a los drenajes, la mayoría de los drenajes son siliconados, son flexibles. Obviamente, a veces parecería que es paradójico. El equipo va aprendiendo también con uno y muchas veces nos han dejado drenajes un poco cortos o difícilmente ubicados o posicionados y enredados quizá con algunos otros elementos de manera involuntaria, digo, ¿no? Qué sé yo. Yo tengo una pregunta, José, de lo que es la fisiología. Nosotros tenemos movilizaciones precoz, pero también tenemos pacientes que sufren complicaciones y esta movilización no se produce de forma tan temprana. ¿Qué es lo que sucede a nivel muscular si el paciente no se mueve? ¿Podemos hacer algo desde enfermería, desde el equipo? No lo podemos sedestar, no lo podemos sacar a caminar, pero ¿podemos hacer algo desde la cama con el paciente? Y sí, en general cuando se nos complica un paciente, y a veces se cronifica, que es poco, digamos, el pool de pacientes crónicos en una unidad coronaria, es un paciente grave, o sea, lamentablemente grave, quizá con soporte vital avanzado, se pierde un 2% de masa muscular por día de internación, eso es lo que dice la teoría, ¿no? Y bueno, la movilización pasiva, aunque parezca poco, podría ayudar, digamos, a evitar un poco esta pérdida de masa, pero no solamente la movilización precoz digamos, la solución, sino también las otras cuestiones que tienen que ver. Hay muchas medicaciones que van en contra quizá del músculo, paralizantes, corticoides, y la nutrición, que es el aspecto nutricional también, que por ahí tiene que... O sea, hay muchos factores que a veces hacen que ese paciente vaya en picada, ¿no? Y la movilización puede ayudar un poco, pero el tema es cuánto y cómo, ¿no? Mencionaste la utilización de dispositivos, ¿no? Compartimos con la enfermería dispositivos de movilidad y dispositivos de elevación. Sí. Los dispositivos de elevación que utilizamos en casos muy particulares, pacientes con sobrepeso o obesos, con obesidad mórbida, utilizamos grúas para poderlos elevar y levantarlos de la cama, poderlos trasladar hacia una silla, porque muchas veces es difícil juntar a todo un equipo para trasladar a un paciente. Claro. Y bueno, por ahí tenemos éxito en trasladarlo a una silla. Ahora, es mucho más difícil pasarlo de la silla a la cama nuevamente. Entonces, por suerte contamos con una grúa hidráulica y eléctrica hidráulica, que podemos pasar a los pacientes con estas características a una silla de ruedas, a un sillón, o simplemente sedestarlos, porque esta grúa los eleva y con una maniobra muy simple, como tiene un eje, uno puede sentarlo, posicionarlo sin problemas. Esas serían las de elevación. También tenemos otro dispositivo de bipedestación que en realidad se usa para pacientes neurológicos, pero nosotros en la unidad coronaria con esos pacientes que se han cronificado muchas veces los trasladamos a camillas basculantes, donde los trasladamos con las sábanas, con todo el equipo, inclusive hasta con el respirador. Los sujetamos porque tiene sujetadores de miembros inferiores, pélvicos y torácicos, y logramos, digamos, la elevación a una verticalidad. No una verticalidad total, vamos probando del supino, digamos, del decúbito supino, lo vamos elevando 30, 45, 50 grados, y vamos controlando su presión arterial y todos los parámetros que esté, digamos, confortable. Y bueno, eso también lo hemos probado, lo hemos usado varias veces. Y los dispositivos de movilidad en ese paciente grave que no tiene contraindicaciones para movilizar los miembros inferiores, tenemos un elemento que se llama Motomed, que es un cicloergómetro
que moviliza al paciente pasivamente, pero cuando el paciente voluntariamente quiere realizar la movilidad de las piernas, este aparato lo detecta la movilidad y libera el motor para que el paciente genere sus propios movimientos. Después mencionaste, recién hablabas de la movilización, fisiológicamente cómo tarda, cuánto tiempo tarda en lograr esa movilidad en el paciente durante la recuperación cardiovascular. ¿Qué diferencias podrías marcar con el paciente que se encuentra en vía de terapia intensiva? Claro, el de la terapia intensiva, por ejemplo, es ese paciente que está muchos días con ventilación mecánica, ¿sí? Con sedación, muchas veces vienen de la neumonología crítica, que es un paciente que está chocado por un foco respiratorio. Y ese paciente con la clásica miopatía del paciente crítico que tiene una debilidad simétrica, por la debilidad del paciente crítico es una debilidad simétrica de los 4 miembros y que como que impacta muchísimo en la movilidad del paciente, por ahí multiescarado. En cambio, en la unidad coronaria hay un síndrome, que es un síndrome que se llama músculo esquelético del paciente coronario, que hay una debilidad muscular, pero que quizá no tiene esas características tan tremendas de un paciente que está tantos días injuriado, ¿no? Sino que este paciente quizá de la unidad coronaria se recupera de una manera exponencial, como que va rápidamente a la función. Generalmente nos va bien. La unidad coronaria tiene una característica de las unidades críticas, debe ser la que los indicadores de movilidad deben ser los más altos. Los pacientes siempre están deambulando, por más críticos que estén, siempre están con algún tipo de actividad. Y como te digo, hay pacientes que son súper frágiles y críticos, pero por ahí están subidos a una bicicleta, monitorizados, porque tenemos esa ventaja. Y están todos los cardiólogos, están todos los enfermeros, toda la gente que... Y tenemos, no sé, 2 carros, 3 carros de paro por cada sector. O sea, estamos seguros. O sea, esa es la gran diferencia, estamos en una zona segura de trabajo. Y si tendrías que entonces mencionar criterios para decidir la movilización más activa, ¿no? La fase más activa, ¿qué criterios tiene que reunir ese paciente? Sí, hay un consenso de movilidad de la autora Hudson, que marca algunos criterios de movilidad, donde habla de la seguridad del paciente. O sea, la seguridad tiene que estar primero centrada en el paciente y obviamente después en el equipo de salud. Y habla de que, por ejemplo, un paciente ventilado o traqueostomizado tiene que moverse, independientemente de esa situación, porque a veces uno ve un tubo o ve una traqueostomía y dice, ¿se mueve? Sí, tiene que moverse, sí o sí. La estrategia obviamente la plantea el grupo, pero con las actividades básicas. Si está acostado, tendría que progresar a estar sentado. Si ya puede estar sentado, tiene que progresar a estar parado. Y si está parado, tiene que progresar a caminar. Lo bueno, como dice José, es mantener una comunicación. Yo lo que siempre valoro de ellos es que el equipo se acerca a enfermería y pregunta. Por más que el paciente ellos lo vean bien, pregunta, ¿cómo lo ves para sentarse? ¿Lo podemos empezar a movilizar? ¿Cómo está hemodinámicamente? Que lo ideal es eso, mantener esa comunicación y más allá de lo que ellos vean, valorar la visión de enfermería, porque somos nosotros los que los controlamos, la medicación, que le damos la medicación, el que hablamos con el paciente. Muchas veces el paciente está en condiciones para pararse, pero o está deprimido, o tuvo un evento febril, que eso lo debilita muchísimo cuando está febril, o por ejemplo cuando también han visto escenarios donde el paciente, por ejemplo, de un estado de sobrecarga, pasa un estado de que se desprecarga y se pierde tanto líquido que también lo debilita. Entonces, nosotros tenemos que evaluar esa situación porque en donde se pare se te va a hipertensar. Entonces, mira, la verdad que está con signos de deshidratación, no está con mucha fuerza, vamos a hablar con el médico, tal vez no ahora, pero sí al mediodía. Entonces vos corregís el evento y los chicos al mediodía pasan y el paciente está en condiciones de poder movilizarlo. El paciente va de alta, o le dan el alta médica, el kinesiólogo, el equipo de kinesiología le da alguna indicación escrita, algunas pautas para que tenga el paciente, la familia. Lo que hacemos nosotros, bueno, tenemos un folleto armado, que ese folleto está nivelado o está, digamos, fue controlado por comunicación institucional, por cirugía cardiovascular y por kinesiología. Lo hicimos a propósito, como porque el paciente y la familia muchas veces, si está pocos días, parecería que dice, no podés estar unos días más para que lo cuide mejor. Claro, sí.
Si está muchos días ya se preocupan, pero bueno, cuando se va rápidamente como que la familia como que ya está en dice, casa, ¿qué hago? ¿Qué hago con ¿Qué esto? hacemos? Dice, ¿qué hago con esta situación? Y a veces les cuesta enfrentarse, entonces ya desde el primer día vamos a estar dándole la cabeza, hablando, educando a los enfermeros nosotros, pero ya apenas el paciente está participativo o vemos que ya nos acepta un poquito más y la familia también, porque al principio a veces se pone un poquito como que reticentes a todo porque piensan que estamos yendo demasiado rápido. Y la verdad después les damos el folleto, les decimos léanlo con tranquilidad, les explicamos, si ustedes no entienden algo nos avisan, léanlo bien, está nivelado para todas las edades, porque acá tenemos pacientes de 18 a 99, le digo, así que hay cosas muy simples que son que las hacen, no pasa nada. Si hay cosas muy complejas o algo que no puedes hacer o que sientes que es peligroso, avísame. Y está muy claro, la progresión de ejercicios, Bien. la progresión de estar parado a estar sentado y viceversa, los cuidados de la herida quirúrgica y está las indicaciones para la actividad física y también están las pautas de alarma. José, con respecto al dolor como factor, ¿cómo influye durante la recuperación en la movilización, ¿no?, del paciente? Bien, el paciente... ¿Qué es lo que duele más, diría? ¿Qué refiere el paciente que duele más durante la movilización? Mira, lo que más refieren que duele durante la movilización es la safenectomía, a diferencia de la esternotomía u otras incisiones quirúrgicas, ¿sí? También refieren que a veces les duele mucho el vendaje que les hacen en las piernas, ¿sí? Los vendajes compresivos en la región inguinal, si tuvieron algún dispositivo, algún catéter. Y se quejan de eso. Y por ahí me ha dificultado la movilidad en la deambulación porque el paciente tiene una contractura altálgica de la rodilla en flexión y en unos días la cicatrización también se va formando en esa postura antálgica y cuando el paciente apoya los pies y extiende, empieza el tirón y a veces el paciente tiene miedo a apoyar el pie. Y José, si pudieras resumir en puntos claves, ¿cuáles serían los pasos importantes en el cuidado, ¿no?, en la rehabilitación? Bien, en el cuidado, en el postquirúrgico inmediato, lo primero sería el cuidado posicional y las medidas antiescara, ¿sí? Y obviamente la movilidad pasiva está en esa primera etapa. Después que el paciente pueda lograr estar acostado, estar sentado. Y finalmente, cuando el paciente está sentado, puede estar parado y si puede mantener la estabilidad de pie, la deambulación. Y ahí sería, digamos, la etapa final de esa rehabilitación funcional. Bueno, no sé, ¿querés cerrar con algunas palabras de tu trabajo? ¿Qué dirías? Yo les diría que, bueno, mi profesión habla de la ciencia del movimiento, en todos los aspectos, tanto de la biología y de la física, ¿no? Y el paciente se tiene que mover independientemente de lo que podamos pensar en primera instancia, porque no hay nada más correcto que la fisiología. Somos seres y personas que nos estamos moviendo constantemente. Yo creo que les recomiendo que la movilización en estas primeras etapas de la cirugía cardíaca tiene que ser agresiva, tiene que ser funcional y no debe ser compleja, porque no hay nada más básico que estar acostado, estar sentado o parado o caminar. O sea, lo hacemos todos los días y desmitificar a los miedos o las situaciones que podrían pasar, porque por lo general no pasa nada. O sea, cuando interviene un enfermero, cuando interviene un kinesiólogo, por lo general no suceden eventos adversos en la rehabilitación del paciente. Bueno, muchas gracias, José. Bueno, excelente compañía hoy. Gracias, José. Gracias, Jessica, en esta charla de este ciclo de charlas del Grupo RESIC, de Enfermería 360, este nuevo espacio que queremos compartir con toda la comunidad de enfermería y, por qué no, con todo el equipo de salud. Bueno, estimados colegas, espero que les haya gustado. Los esperamos que nos acompañen en otras charlas, en este caso sobre la recuperación cardiovascular. Jessy. Bueno, los esperamos. La verdad que tenemos muchos temas para dar relacionados a lo que es la rehabilitación respiratoria, monitoreo hemodinámico, complicación postquirúrgica y de cuántos temas más que nos invita la recuperación cardiovascular. Así que nos vemos en el próximo encuentro y esperamos que lo disfruten de igual manera que lo estamos disfrutando nosotros.